Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, el programa que busca las oportunidades que hay en el entorno nacional para que el emprendedor, el empresario, el profesional utilice esas oportunidades para salir adelante. Esta noche vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Díaz Granados. Vamos a conversar sobre los temas que se están desarrollando en el Asia. Él, como cónsul ad honorem de Indonesia, está muy familiarizado con el desarrollo del proceso asiático de producción, de competitividad, de comercio exterior. Pero también vamos a conversar con el doctor Díaz Granados sobre lo que está sucediendo en el país en un proceso de elaboración de una nueva constitución, ya que él tiene una amplísima experiencia en todo lo que tiene que ver con organizaciones gremiales. Luego de esta pausa, entraremos a conversar con el doctor Juan Carlos Díaz Granados. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por participar en el programa y gracias por poder tratar de temas que son de enorme importancia para la ciudadanía en general. Hemos visto en los últimos días una agresiva iniciativa del presidente Trump en el Asia, una presencia con convenios o con, como se denominen, tratados internacionales con Japón de 490.000 millones de dólares en inversión, con Corea del Sur algo similar, 390.000 millones de dólares de inversión y desarrollo, y con una invitación a toda la alianza ASEAN, me parece que se llama, a consolidar un frente asiático con Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Primero, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con ustedes, Juan José, y aparte estar aquí en La Letra Colorada con la audiencia que tanto lo sigue. Interesante, es muy interesante porque Trump en el 2016, como promesa de campaña, definió que iba a salirse del CPTPP, que era una iniciativa que Barack Obama tenía. Y estamos hablando de... Disculpe que lo interrumpa, ¿qué significa tantas letras? CPTPP. En esa época era solamente TPPP, que era una... son siglas para poder decir que hay un acuerdo transpacífico. Ya, ok. Y en ese acuerdo transpacífico, que ya en este momento está en marcha y que participan no solamente países del sudeste asiático, Trump decidió salirse. Entonces, por eso yo decía que era muy interesante, porque en este momento Trump está conversando, como usted bien dice, con el otro bloque comercial que es el ASEAN. Al ASEAN no es posible ingresar para cualquier país porque tiene que estar como requisito en el sudeste asiático. Podrán hacer mañana pues alguna excepción tal vez, pero significa pues una visión internacional importante que hay que destacar del presidente Trump hacia Asia. Y en cambio en el CPTPP, que sí podemos participar como país, yo diría que es un acuerdo de muchos países que no necesariamente están en el sudeste asiático, en que Ecuador podría participar. Es un acuerdo de última generación que permite a los países participantes no tener, al poder ingresar y ser aceptado, no tener que firmar acuerdos comerciales, por ejemplo, no sé, con Australia, con Japón, que son parte ya de ese bloque comercial. Así es que ahí hay una gran oportunidad y representa además pues, una parte muy importante del PIB mundial, solamente ese bloque comercial. Así es que conversar con todos ellos
más allá de lo que Trump haya hecho, también para el Ecuador es fundamental porque la iniciativa que tiene que tener el gobierno nacional y en general todas las funciones del Estado ecuatoriano es la de facilitar acuerdos con esos bloques comerciales, que es hacia donde todos estamos mirando en el comercio internacional. Asia para el Ecuador es de suprema importancia. Y vemos que, por ejemplo, algo así como el 55 a 60% de la exportación camaronera va a la China. Vemos que Japón es un mercado de banano que lo hemos venido perdiendo. Corea es un mercado que lo hemos venido reconquistando. Hay una caída de producción importante en Filipinas, pero hay un crecimiento en Vietnam, Camboya, en la producción de banano, por ejemplo. Es decir, que son productos claves. Igual pasa con el cacao y otros productos. Y tenemos ya un tratado de comercio con China. ¿Cómo hacer para que el Ecuador se fortalezca o este proceso de apertura de mercados asiáticos se fortalezca, aprovechándonos también de esta excelente relación que tenemos con Estados Unidos? Los empresarios ecuatorianos han tenido muchísima visión y han abierto mercado para todos nuestros productos, flores, camarón, pesca, cacao, todos nuestros productos insignia en términos generales. Y han sido ellos, por iniciativa empresarial, quienes han podido hacer esto de aquí, y después ha ido el Estado. Entonces, hemos estado en otros lugares del mundo y ahora creo que nos toca tener esta visión importante con ese mercado asiático. Y ahí me pongo el sombrero de cónsul honorario de Indonesia en Guayas. Indonesia, por ejemplo, es la economía más importante del sudeste asiático. Tiene una población de alrededor de 270 millones de habitantes. 270 millones de habitantes. Solamente, es decir, pegarla ahí, sí, ya es un buen golpe. Así es. Y de Indonesia importamos partes de autos, motocicletas, productos terminados, cierta tecnología. Y nosotros como país colocamos en Indonesia nuestros productos estrella. Más allá de que en Indonesia también se producen porque estamos en la misma línea geográfica, pero Indonesia igual tiene 270 millones de ciudadanos y por lo tanto tiene que abastecerse del mercado internacional. Solo ahí ya es interesante. Indonesia está en todos los bloques comerciales más importantes del Asia. Y dentro del Asia, pues como usted bien decía, ya hemos hecho un TLC con China. Hemos hecho un acuerdo con Corea del Sur, que ha sido aprobado por ambos gobiernos y que en este momento está en las últimas fases de formalidades. Y tenemos que ver pues también estos bloques que contienen a todos estos países, incluyendo también a países tan diferentes como Australia, pero que también tienen a Japón. Entonces tal vez podemos matar varios pájaros de un tiro si logramos participar, por ejemplo, en el CPTPP, que es un acuerdo que permite, tiene las bondades que yo ya había mencionado hace unos momentos. Y todo esto debe ser facilitado por el Estado ecuatoriano para lograr estos objetivos. Y dentro de eso, lo que usted mencionaba, ¿cómo podemos facilitar más allá de la gestión? Con una asamblea constituyente y todo lo que eso conlleva, porque estaríamos conversando ya ahí de una mayor simplicidad normativa, de que sea posible, por ejemplo, el arbitraje internacional, que sea posible, por ejemplo, el arbitraje internacional que lo tiene Perú y que por eso tiene más inversión extranjera directa que nosotros. También el Perú tiene los contratos ley, constitucionalmente hablando. Entonces uno firma un acuerdo de inversión con una empresa privada suiza, firma un acuerdo de inversión en el Perú con el gobierno del peruano y ese contrato es un contrato ley. Entonces mañana, si el Congreso peruano decide cambiar las reglas del juego, esa empresa suiza tiene su contrato ley y entonces eso es lo que ofrece, ¿qué es? Seguridad jurídica. Y de esa manera, pues entonces, claro, es más fácil hacer negocios porque cuando uno ve un país que tiene tantos cambios, entonces no es que no pueda hacer negocios, porque el Ecuador hace negocios y está creciendo, pero podríamos crecer a un ritmo más rápido y más sostenido
y más importante. Entonces tenemos que hacer las cosas, Claro. hacer los deberes para poder lograr esos objetivos. Esto que este tema que usted lo vincula, me parece supremamente importante que la ciudadanía lo tenga claro. El gran desarrollo económico, social y político del Asia se debe al diseño de planes maestros de desarrollo del sector privado, de las iniciativas privadas, de la competitividad. Asia estaba devastada después de la Segunda Guerra Mundial, estaba devastada después de la Guerra de Corea, estaba devastada después de la Guerra de Indochina y la Guerra de Vietnam. Y ahí tenemos como países como Singapur se convirtieron en líderes del desarrollo del mundo, aplicando las políticas públicas más importantes para proyectarse al mundo sin tener petróleo, sin tener recursos, siendo casi que una isla. Igual Corea del Sur, igual vemos hoy a Vietnam, Laos, Camboya, destrozados por una guerra de muchísimos años, porque empezó con la guerra Indochina de Francia y luego con Estados Unidos, con Vietnam, y Laos y Camboya bombardeados. Y hoy son potencias de producción y de exportación. Ni para qué mencionar Taiwán, Japón. Entonces, esto es un ejemplo que tenemos que ver los ecuatorianos, cómo esas poblaciones forjaron su futuro, cómo sus políticos y sus empresarios, con una visión de largo plazo, han consolidado una región del mundo de un enorme potencial. ¿Por qué los ecuatorianos no podemos lograr unificar nuestros criterios, trabajar en conjunto y verdaderamente poder diseñar ese tipo de modelo que se necesita para mejorar el bienestar de los ecuatorianos? Aprovechando aún lo que usted dice hoy estamos en un proceso de una nueva constitución, creo que es la 22ª desde que somos república. Ya pues, hagamos una buena. ¿Qué le parece? Me parece que ellos hicieron sus deberes y que pensaron a largo plazo. Muchas veces cuando a mí me entrevistan me dicen, ya, pero es que eso toma tiempo. Sí, pero construir un puente a un constructor le toma tiempo. Hacer negocios toma tiempo. Es decir, una empresa que a veces yo veo a los periodistas y me dicen, no, pero es que esa es una empresa grande. Sí, pero no siempre fue grande. Tuvo un comienzo pequeño. Entonces, tenemos que pensar a largo plazo como esos países asiáticos. Es decir, tenemos que hacer esos trabajos y, por ejemplo, en la Asamblea Constituyente, hacer una buena constitución que logre todos estos objetivos, que el Estado no sea un Estado empresario, sino que sea simplemente un facilitador. Hemos visto cómo el Estado ha fracasado en las telecomunicaciones porque tiene el monopolio del espacio eléctrico y entonces el resultado de eso es que aquí solamente 5G tiene recientemente CNT. Entonces eso para los negocios del siglo XXI es mortal. Y la conectividad a nivel nacional con Internet. Que todo está automatizado, todo es Internet de las cosas. Hemos postergado eso por las ineficiencias del propio Estado. Lo mismo en el campo energético. Es decir, no tengo que mencionar los mucho apagones. lo que nos ha ocurrido en los últimos años, pero entonces, y sin embargo, seguimos limitando la participación del sector privado por excepción a 100 megavatios, cual es una locura si tenemos escasez de energía y cada vez no es que vamos a necesitar menos energía, sino lo contrario. Y así en una serie de campos, en todos los campos que la Constitución lo prohíbe y se monopolizan estos sectores que los llaman estratégicos por parte del Estado. Entonces, esa página tenemos que virarla. Yo tampoco no me preocupan mucho el número de las constituciones, porque me parece que el Ecuador ha encontrado un camino para evitar las revoluciones a través de la evolución constitucional. Ya. Entonces me gusta que cada cierto tiempo nos demos cuenta que necesitamos mejorar y hacemos estas constituciones, que tienen su riesgo las asambleas constituyentes y que tenemos que primero aprobarla en un referéndum. Está muy bien, pero todo en la vida tiene riesgo. Entonces yo creo que hay que enfrentarlo y pensar a largo plazo y porque lo que ha ocurrido hasta este momento me parece es que el empresariado ha salido a buscar estos mercados internacionales
tanto para las importaciones como para las exportaciones, y de ahí se ha subido el Estado ecuatoriano para tratar de gravar, de normar en exceso, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que acoger estas nuevas políticas que el mundo empresarial, internacional y el comercio internacional exigen y plasmarlos en una constitución que no debe ser excesivamente reglamentaria como la actual, que se reglamente de alguna otra manera, pero sí corregir estos aspectos que son importantes para el funcionamiento más eficiente del país. Me parece, hay que hacer un trabajo muy fuerte en concientizar a la ciudadanía en general de la importancia que tiene el proceso que estamos viviendo. Tenemos que votar primero en una consulta popular si queremos o no queremos una constituyente. Evidentemente, y yo me atrevo a dar mi opinión en esto, se necesita una nueva constitución. Está claro que la constitución de Montecristi está agotada, que no ha servido, que no ha mejorado el nivel de vida de los ecuatorianos. Entonces la primera decisión es, vamos a una constituyente, debería ser. La segunda decisión es, ¿quiénes van a la constituyente? Y ahí viene la gran responsabilidad de la dirigencia del país. No solamente la dirigencia política, sino también la dirigencia de la sociedad civil, los gremios de la producción, la academia, las organizaciones sociales, las organizaciones laborales, que verdaderamente le propongan al país candidatos y candidatas que tengan una visión de largo plazo, de una visión de competitividad. Pero para esto hay que conversar, hay que trabajar mucho, hay que explicar la importancia que tiene una constitución, que no es un documento que se lo ve a lo lejos y nadie lo interpreta o nadie sabe cómo interpretarlo, o que queda en manos de una corte constitucional que verdaderamente se ha convertido en una corte bloqueadora, una corte bloqueadora capitalina, porque son todos de la capital. Entonces, realmente, ¿cómo hacer para sacudir a la conciencia social, al imaginario colectivo nacional, como le dicen los sociólogos, para que nos metamos de cabeza a sacar una buena constitución? Conversando como estamos conversando en este momento, transmitiendo estas ideas, yo creo que este es un espacio importante y así en otros espacios lograr que la ciudadanía debata esto, porque no es un tema de imposición, sino es un tema de encontrar por qué es importante hacer una asamblea constituyente y hacer una nueva constitución que puede partir de la constitución actual, pero hay ciertas cosas que son importantes mencionar. Por ejemplo, porque hay 4 preguntas ahora para el 16 de noviembre, pero en las 4 preguntas del 16 de noviembre, por ejemplo, no está la reforma al sistema judicial. Es decir, ¿cómo hacemos para que tener un mejor sistema judicial? Porque en la vida diaria de los ecuatorianos, la principal preocupación de todos nosotros es la seguridad ciudadana. Y entonces la policía dice, yo hago mi trabajo, pero los jueces los aflojan. Usted acaba de mencionar la Corte Constitucional, se ha vuelto una corte bloqueadora, pero yo a veces, es decir, más allá de que a veces estoy en desacuerdo con los fallos y sentencias de la Corte Constitucional, yo me pongo en los zapatos de esos jueces y digo, bueno, pero es que con esta Constitución, ¿qué otra cosa puedes decir? Entonces, los jueces constitucionales muchas veces se pueden haber equivocado, pero ese es el documento y la legislación sobre la cual tienen que decidir. Lo cual nos lleva, una vez más, a la importancia de reformar esto de aquí. ¿Qué papel la Corte Constitucional debe de jugar en una economía como la que estamos conversando en este momento, que sea a largo plazo, que nos dé prosperidad, que atraiga inversión extranjera, que eso signifique además más prosperidad para los ecuatorianos porque va a generar más empleo adecuado? Y esta nueva justicia que se está buscando. Yo conversaba el otro día con un amigo que está muy metido en tecnología y que trata de automatizar el sistema judicial, y me dice, por ejemplo, y ahí sí ya otra cosa que no tiene que ver con la Constitución, pero que sí atañe a todos nosotros como ecuatorianos, es no les interesa la automatización. Porque en la automatización hay transparencia y trazabilidad. Claro. Pero no nos vayamos a Suiza de nuevo como ejemplo, vayámonos a Perú. Perú ya ha automatizado su sistema judicial y lo ha hecho muy bien. Entonces, ¿por qué si Perú ha podido hacer? Yo pongo como ejemplo a Perú.
el puerto. El puerto, ¿quién lo financió ese puerto? Claro, los chinos. Los chinos. ¿Y cuánta plata pusieron ahí? 4.000 millones. Solo ya ahí nos ganaron por goleada. Entonces, yo aplaudo a Perú. Es decir, esto no lo estoy diciendo desmedro, lo estoy poniendo como modelo a seguir. Es decir, tendrá todos fallos de otro tipo, pero tiene una seguridad que atrae inversión de ese nivel. ¿Cuándo nosotros no nos hemos invertido tantos miles de millones de dólares en una cosa? Entonces, eso significa que ellos están ofreciendo seguridad jurídica para que vengan esas inversiones. Y yo estoy seguro que ese puerto de Chancay, que está en Perú, no es que no vinieron a revisarlo en Ecuador, que está en una mejor posición geográfica para hacer negocios con el mundo. Estoy seguro que vinieron, pero hicieron un análisis costo-beneficio y decidieron, vamos a poner nuestros chochos en Perú en lugar de ponerlos en Ecuador. Y en esta misma línea de comparación, todo lo que tiene que ver con el gas del Golfo. Perú está a full en la explotación del gas del Golfo en la parte que a ellos les compete. En el Ecuador, cada día hay menos gas y creo que llegará un momento en que no habrá Golfo, pero que no hacemos absolutamente nada, que es lo que está pasando con la industria petrolera. Definitivamente para que haya, apelamos mucho a que tiene que haber inversión, ¿no? ¿Verdad? Pero para que haya inversión tiene que haber seguridad jurídica. Y para que haya inversión tiene que haber seguridad pública. Y para eso tiene que haber un marco jurídico y legal que le dé las herramientas al gobierno de turno, al Estado en general, para poder dar esa seguridad jurídica y seguridad pública, que la actual Constitución no se la da. Entonces hay que dar ese giro de 180 grados que es absolutamente necesario. Pero para ese giro necesitamos entrar a la psiquis del votante, del ciudadano ecuatoriano. Y a mí me preocupa que en este juego de jugar a políticamente correcto no veo posiciones claras, determinantes, por ejemplo, de los gremios de la producción. El comité empresarial me parece que se llama, las cámaras de la producción, no han dicho nada de cómo se tiene que votar, de cuáles son las bases que tiene que haber de un proceso constitucional, independientemente de lo político. Igual los colegios de profesionales, el colegio de abogados, de médicos, de economistas, nada. Estamos involucrados en la coyuntura, en el arancel, en el tratado de comercio, pero no estamos trabajando en el gran marco de lo que tiene que ser un nuevo Ecuador. Sí, y por eso es importante también, más allá de que yo creo que sí entra en el análisis de ellos, pero es también importante trabajar en los ciudadanos. Entonces es fácil vender esto de aquí, porque yo le pregunto a un ciudadano que nos está escuchando, ¿tenemos que reformar la seguridad social, sí o no? Es decir, todos aportamos, más allá de que yo creo que todos somos trabajadores, pero para definir las cosas. Entonces, empleadores y trabajadores aportamos mes a mes, altísimo para la contraprestación que recibimos, o cero contraprestación, porque terminamos cogiendo un seguro privado para todo lo que debería el IES darnos como contraprestación. Entonces, ese modelo ya definitivamente está agotado, y ese modelo solo se puede cambiar constitucionalmente. Lo mismo el tema, tenemos muchas provincias, entonces tal vez hacer un análisis para poder hacer zonas que sean... La Constitución actual contempla el tema de las regiones. Los gobiernos autónomos descentralizados, pero en el momento de ya reglamentarlo, entonces ya ahí la cosa se complica y entonces es más difícil administrar localmente las cosas. Pero tenemos que administrar las cosas localmente, pues es decir, si aquí se cae un micrófono, pues nosotros podemos resolver porque estamos aquí. Pero si es que alguien, pues no sé, de otra ciudad tiene que resolver las cosas de que el micrófono se cayó aquí, ya eso está un poco más complicado. Tenemos que empezar a conversar de esos grandes temas que tienen que ser reformados para poder lograr este avance a largo plazo. Y de nuevo, yo sé que a las personas no les gusta hablar a largo plazo, porque claro, yo entiendo que muchos ecuatorianos viven día a día. Entonces, es muy humano que alguien me diga, sí, hermano, pero yo necesito que me resuelvas hoy. Pero esta es una solución para que posiblemente tengamos un mejor tratamiento en el tema de la salud
a través de la seguridad social. Yo creo que ese modelo de que ese monopolio del IES no va a funcionar. Tenemos que empezar a pensar en que el sector privado tiene que manejar, por ejemplo, a través de medicina prepagada, libre competencia de medicina prepagada, y esos aportes se van a esas compañías de medicina prepagada. Porque me va a decir, y que el IES siga siendo un competidor. O sea, no eliminar el IES. Entonces, el que diga, no, es que a mí me gusta, quédate en el IES. Y si mañana me quiero cambiar, bueno, te puedes cambiar a estas compañías de acá. ¿Y por qué propongo esto de aquí? Porque primero que es un sistema que funciona en otros lugares del mundo, por ejemplo en Chile y por ejemplo en el Reino Unido. Da una mejor calidad de servicio a cada uno y el que está descontento se cambia porque le ofrecieron un mal servicio. Pero además de eso, porque la plata es de alguien, entonces hay un controlador. Cuando la plata no es de nadie, mejor dicho, es de todos nosotros los aportantes. Es de todos y de nadie. Y de nadie. El controlador no está tan motivado a controlar, salvo honrosísimas excepciones, pero en términos generales a mí no me suena que haya decenas de miles de empleados en el IES, por ejemplo, y que haya esos hospitales gigantescos que al final me suenan a actos de corrupción para construir esos hospitales, cuando lo que se requieren son centros de prevención en los barrios y entonces que las cosas no escalen en la salud individual. Y así podemos ir hablando de muchas cosas que son macro, que deberíamos discutirlos ya en una asamblea constituyente y que se establezcan cuando se apruebe obviamente la asamblea constituyente, se apruebe el reglamento, como dice la constitución actual, de cuáles son los requisitos para poder ser un integrante de la Asamblea Constituyente. Entonces, ahí es donde entramos a ver qué podemos hacer, porque el hecho de que alguien tenga 3 maestrías no significa que tiene sentido común o que tiene la mejor calidad moral, ¿no? Entonces, pero ahí también los ciudadanos tenemos una corresponsabilidad para elegirlos. Esto es fundamental. Los ciudadanos tenemos la responsabilidad para definir qué país tenemos. Nos llenamos la boca hablando de las maravillas de Corea del Sur, de Japón, de Singapur, de Taiwán, pero nos olvidamos que estos fueron procesos que nacieron en 1950. Claro, larguísimo. ¿No, verdad? Y son procesos que han llevado a que hoy negocien a la par billonarios tratados con Estados Unidos de Norteamérica. El mismo proceso de Estados Unidos nació hace más de 200 años. Y China arranca su revolución económica con Deng Xiaoping en la década de los 60, 70. Entonces, realmente tenemos que tener claro los ecuatorianos que tenemos que marcar los pasos de la historia nosotros mismos. Pero sí hay liderazgos que son necesarios, que orienten esa forma de pensar, que transmitan esa comunicación. Y ahí es donde yo veo que tenemos un vacío, una ausencia. No hay partidos políticos, hay movimientos de todo tipo. Es un bazar electoral. Pero ¿quiénes van a ser los cuadros que van a esa asamblea? ¿A dónde está la posición, insisto, de los gremios de la producción, de las universidades, de los colegios profesionales, orientando con sus puntos de vista profesionales a la ciudadanía de qué es lo que tienen que buscar, qué es lo que tienen que apoyar y qué es lo que tienen que apelar? Entonces, esto es realmente importante para que en el Ecuador podamos aprovechar esta coyuntura. Si no, será otra oportunidad perdida. Sí, tenemos que aprovechar todas estas oportunidades para poder lograr un país mejor. Y mientras más ideas se promuevan y más diálogo exista entre los ecuatorianos, es mucho mejor. Que no nos ofendamos por conversar, que aquí hemos llegado a esa... Y entonces ya no queremos conversar, pero entonces te tiro una piedra. Claro. Entonces tenemos que lograr eso de ahí. Y por otro lado, en esta referéndum consulta del 16 de noviembre, también hay una pregunta muy importante, que es la pregunta de si se debe financiar con recursos públicos a los movimientos y partidos políticos.
Y ojalá que en esa pregunta, no sé si está planteada así, pero ese es el objetivo, y ojalá que se decida que ya no se siga financiando con recursos públicos, porque los recursos públicos son nuestros impuestos. De ahí vienen los recursos públicos, más lo que puedan vender el petróleo, que cada vez está decreciendo porque tienen el monopolio público y pudiera estar mejor explotado y más eficientemente, pero no es así. Entonces, todos esos recursos esos 2 recursos que le llegan al Estado, en lugar de que se vayan a inversión social, se van a financiar a alguien que no tiene la capacidad para captar recursos. Entonces yo digo, si ese alguien no puede gestionar su propio financiamiento, ¿cómo puede mañana ese alguien decir que quiere ser presidente si no puede hacerlo ni siquiera lo primero, si no tiene esa capacidad? Entonces sí, seguramente habrán argumentos en contra de esto de aquí, de que hay que financiar, pero también ya filosóficamente hablando, ¿por qué yo, Juan Carlos Díaz Granados, tiene que financiar con los impuestos que paga a un candidato con el que está en desacuerdo filosóficamente o ideológicamente? Entonces, si ese candidato quiere promover, y tampoco estoy de acuerdo en financiar a alguien que tiene la misma filosofía o ideología que yo tengo, porque creo como principio que ese candidato tiene que conseguir sus recursos y que tiene que mostrarme que tiene capacidad de gestión. Caso contrario, va a llegar, se va a sentar en el puesto de autoridad pública y entonces ha demostrado hasta allí que no tiene ninguna capacidad de gestión. Con un agravante, Juan Carlos, tenemos 2 décadas de financiar movimientos y partidos políticos. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde están las militancias? ¿A dónde están los asambleístas profesionales formados para aportar a la legislatura del país? Muy honrosísimas excepciones. No existe ideología, no existe militancia, no existe estructura partidaria. Entonces, realmente es un dinero mal gastado. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Cuál sería, hablándole a la audiencia, cuál sería su recomendación para que la ciudadanía se interese en este proceso, investigue sobre este proceso y aporte a este proceso? Creo que es un punto de quiebre y es decir, creo que estamos evolucionando para bien. Que estas preguntas que vamos a ver el 16 de noviembre son importantes para cada uno de nosotros. Y por lo tanto, si es un momento en el que la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo? Esto, pues ir a votar informándote. De pronto, lo que hemos conversado aquí no es la verdad absoluta. Yo, en lo personal, es lo que creo y es lo que quiero transmitir. Es decir, yo votaría que sí a las 4 preguntas. Pero si no me cree a mí, entonces que se informe para ver el otro lado de la medalla, pero también veamos las cifras, es decir, a dónde nos ha llevado el Ecuador de la Constitución vigente y a dónde nos podría llevar una nueva Constitución que facilite la atracción de inversión extranjera y por lo tanto más empleos adecuados, que es lo que se requiere, porque 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo adecuado. Entonces, esa fórmula, esos derechos supuestamente laborales de un código de trabajo de principios del siglo XX, no está adecuado a la realidad actual. La gente trabaja de otra manera completamente diferente a la que lo hacía a principios del siglo XX. Entonces, y lo mismo la Constitución tiene que transmitir eso de ahí. Es decir, eso del contrato por horas, por ejemplo. Cuando migra un ecuatoriano a otro país, ¿qué se va a hacer? A trabajar por horas. Y está bien, porque lo único que estaba buscando era una oportunidad de empleo que el Ecuador se la negó y que pudo haber trabajado por horas aquí en el Ecuador. O que yo quiera, no sé, trabajar por horas en diferentes trabajos. ¿Por qué no puedo hacer eso? Así es. Entonces, tenemos que empezar a tener un poco más de flexibilidad. Así es como todo esto, no es que nos lo estamos inventando. Así es. Es decir, estamos
copiando el modelo de éxito de otros países, que es lo que creo que hay que hacer, y bueno, pues lo podemos tropicalizar y ponerle pues nuestra sal y pimienta y adecuarlo al Ecuador. Entonces, y obviamente siempre sobre la base de mucha investigación y mucho estudio y cifras duras, pero con esa base resulta que sí es bueno un cambio. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber participado en el programa. Este es el trabajo que tenemos que hacer todos los ecuatorianos, transmitir nuestros pensamientos, nuestras ideas y motivar a la participación de los ciudadanos. Muchas gracias, gracias por su aporte y ojalá que los resultados sean positivos para el Ecuador el día 16 de noviembre. Luego de una pausa pasaremos a las conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con Juan Carlos Díaz Granados, con una gran experiencia en lo que es el comercio exterior del Asia, pero muy importante en lo que tiene que ver con los gremios y con el sentir de las actividades productivas en el país. Y estamos claros, coincidimos plenamente en la gran oportunidad que tenemos los ecuatorianos, una vez más, de tener un sistema, de diseñar un nuevo Ecuador que suba el nivel de vida de los ecuatorianos, que nos haga competitivos, que aprovechemos las oportunidades. Este Ecuador que es lleno de oportunidades, como lo han demostrado en muchísimos sectores de la economía y del vivir nacional. Pero para eso tenemos que estar conscientes de la importancia de la votación en la consulta popular del 16 de noviembre. Tenemos que diseñar un Ecuador en el que nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, tengan un futuro al que todos aspiramos, a que sea otro Japón, otro Corea, otro Singapur, otro Estados Unidos, pero está en nuestras manos. Y en eso tienen una enorme responsabilidad los líderes del Ecuador, políticos, empresariales, académicos, gremiales, en orientar, en proponerle a los ciudadanos las soluciones que se necesitan para lograr un Ecuador que tenga un nivel de vida que todos los ecuatorianos queremos tener. Buenas noches y gracias por haber participado en La Letra Colorada.